Ahí en su lugar, esta tarde vamos a hablar bajo el título Paz que sobrepasa todo entendimiento. Y abramos la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses en el capítulo 4, versículo 7. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Y leemos juntos: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Lo leemos una vez más para que podamos entenderlo y digerirlo mejor. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pueden tomar sus asientos ahí en su lugar, si usted se ha parado o puede ahí acomodarse. Y repetimos por segunda vez el título de esta tarde, el cual es Paz que sobrepasa todo entendimiento. Se lee de la siguiente manera: no me conocen. Aparece una carta que se lee de la siguiente manera y dice: no me conocen y no pueden evitar mi decisión. También intenté hablar de eso con alguien, pero no me salió nada de mí, no pude expresarme. Las veces que salió algo e intenté hablarlo con alguien, demostré bien poco y no pude expresarme. Cuando a una persona se le abandona y pierde la esperanza, el anhelo y los planes, y estos tres elementos son reemplazados por una sensación de vacío que causa mucho dolor, y esa persona pierde la esperanza. Ya no puedo más, dice esta letra. Ya no puedo más, en serio. No puedo seguir fingiendo que puedo lidiar con mi propia vida. Solamente quiero descansar de mí. Es una letra y es una carta escrita por una persona que su mente no pudo entender una situación de paz en medio de crisis, que su mente no fue capaz de asimilar, que su entendimiento no fue capaz de digerir, que su conocimiento, que su raciocinio, que su razón no fue capaz de entender, de aceptar, de lidiar con una nueva realidad ante una pérdida extrema, ante una crisis, ante una situación. He decidido entonces descansar de mí. Terminó esta carta aquella persona que después de escribirla tomó el peor de los caminos que un ser humano puede tomar, que es el suicidio. El suicidio fue la decisión, fue el único camino que él encontró en su mente después de haber perdido todo lo material, después de haber perdido seres queridos, después de, ante una crisis, perderlo todo. La depresión, la tristeza invadió su mente. El túnel de oscuridad entró en su mente, en donde pensamientos uno tras otro no le permitieron, donde el conocimiento no le permitió a este ser humano digerir
la crisis que acababa de vivir. Lo siento mucho, dijo, pero no puedo más con mi enfermedad. Mi enfermedad es más fuerte que yo. Y se suicidó. Y así hay muchas personas que ante las situaciones de crisis, que ante las situaciones de pérdidas materiales, que ante las situaciones difíciles que existen en este mundo, que son parte de este mundo en el que usted y yo vivimos, no pueden sus mentes, no puede su conocimiento digerir pérdidas materiales o pérdidas de seres queridos o pérdidas de reputación o pérdidas empresariales. Y es así como estas mentes y este raciocinio llega a la conclusión que el único camino para descansar de ese atiborrar de mensajes en su cabeza es el suicidio. Jesús estaba en una situación de crisis y de dificultad. Y previo a ser entregado, previo a entregar su vida por usted y por mí, Jesús estaba en una situación de tristeza. Y en esta situación en donde Jesús sabía que la hora venía y que el momento estaba cerca para que el Hijo del Hombre fuera crucificado en este mundo. Y les dijo a sus discípulos momentos antes de su entrega: la hora viene y la hora se acerca, y ustedes van a ser esparcidos y me dejarán solo a mí en este momento. Yo quedaré solo en este momento de aflicción, pero no estoy solo, porque el Padre va a estar conmigo en este momento difícil. Y estas cosas se las digo, les dijo el Señor a sus discípulos previo a su muerte, para que en mí ustedes tengan paz. En el mundo tendréis aflicciones, en el mundo tendréis dificultades, en el mundo tendréis muerte, en el mundo ustedes tendrán que sufrir, en el mundo van a haber dificultades, van a haber crisis, porque el mundo eso es lo que tiene, porque eso es parte natural del mundo. Porque eso es algo inevitable que ni los discípulos del inicio de la iglesia pudieron evitar, ni mucho menos nosotros, los discípulos del Señor de este siglo XXI, podemos evitar. Las crisis, las tribulaciones, los problemas, las angustias son parte de este mundo. Pero Jesús les dijo: pero confíen, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Pero no importa con estas aflicciones, no importa con estas situaciones, ustedes confíen, porque yo he vencido al mundo. Afrontarán aflicciones, afrontarán situaciones difíciles, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. La unión que ustedes tienen conmigo y la desunión que ustedes tienen con el mundo los llevará a ustedes a tener valor y a vencer al igual que mí. Jesús, antes de ser crucificado, número uno, anticipó
aflicciones y tribulaciones y crisis a sus discípulos. Y número 2, les dijo: les anticipo lo que va a suceder para que en mí ustedes tengan paz. Les anticipo lo que van a vivir para que en mí ustedes puedan vivir confiados. Y les anticipo para que ustedes se animen, para que ustedes se fortalezcan y para que ustedes, al igual que yo, puedan vencer al mundo. Y así como Jesús anticipó, número 1, decíamos, a los discípulos del primer siglo que habrían aflicciones, de la misma manera Jesús nos anticipa a nosotros. Le anticipa a usted y me anticipa a mí. Y nos dice: en el mundo, hijitos míos, ustedes van a tener tribulaciones, ustedes van a tener aflicciones, ustedes van a tener problemas, ustedes van a tener muerte, ustedes van a tener pérdidas de capital, ustedes van a tener pérdidas de seres queridos, ustedes van a pasar por crisis, ustedes van a entrar en situaciones emocionales que sus mentes no van a ser capaces de digerirlas. Hijitos, discípulos, ustedes van a entrar en crisis de pánico, en donde el Padre, después de actuar como un héroe en defender una epidemia en un hospital, no podrá, al llegar a su casa, abrazar a su ser querido o abrazar a su hijo por miedo de contagiar a su propio hijo. Ustedes tendrán crisis en donde la paranoia de un abrazo afligirá su corazón de contagio. Ustedes tendrán crisis y aflicciones en donde la muerte andará cerca, en donde el pronóstico de un examen de virus pondrá a temblar tu corazón de la muerte, en donde un diagnóstico que tarda por días tendrá una familia en agonía y en aflicción. Tendrán aflicciones en donde el recurso económico no alcanzará para cubrir los gastos. Tendrán tribulaciones en donde las familias tendrán que ser separadas por los contagios o por los posibles focos de contagios. Tendrán aflicciones donde el normal abrazo y el beso de una familia ya no podrán efectuarse. Tendrán aflicciones y tendrán crisis y tendrán tribulaciones en donde tendrán que despedir a sus seres queridos sin poderlos ver una vez más. Tendrán que ser aflicciones en donde se llevarán a una camilla en donde ni los doctores se acercarán y los familiares no podrán dar un último adiós, en donde la soledad invadirá un cuarto oscuro y la crisis de la muerte, lo que tanto teme el ser humano, llegará. Pero les dijo esto: que en el mundo tendréis aflicciones, que en el mundo habrá muerte, que en el mundo tus hijos podrán correr riesgo de contagios. Pero confía, porque yo he vencido al mundo. Y así como les dijo a sus discípulos esto, número 1, que habrían tribulaciones, así Jesús nos está diciendo ahora en esta tarde a usted y a mí:
que vamos a vivir tribulaciones, que nos preparemos mental, psicológicamente para lo que venga. Que usted y yo mental, con entendimiento, con raciocinio, con corazón contrito y humillado, entendamos que las situaciones y las crisis son parte de este mundo, que hasta el mismo Jesús vivió. Y les digo esto, número 2, para que en mí ustedes tengan paz. Y les anticipo esto, les dijo a sus discípulos, para que en mí ustedes tengan paz. Y nos dice esto a nosotros en este siglo XXI. Para que no se desquebraje tu mente ante una pérdida material. Para que tu mente y tu entendimiento en medio de una situación de crisis, en medio de una pérdida material, en medio de una pérdida física, en medio de una pérdida de un ser querido, en medio de la persona que tú más amas, tu mente pueda entender la paz. Y para la mente, estos momentos difíciles que tanto tememos, como la muerte, como la soledad, como las aflicciones, como las situaciones de crisis, como las pérdidas materiales, como las pérdidas de bienes, eso que tanto tememos, como la pérdida de una reputación construida por toda una vida, como la pérdida de habilidades físicas, después de tener un pulmón sano, tener un diagnóstico de un pulmón dañado. En donde la posición social se desquebraja como nada. En donde bienes materiales y todo se pierde y situaciones trágicas y extremas llegan a la vida. Que Jesús anticipó a sus discípulos y les dijo: pero confiad que yo he vencido al mundo. Pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Pero tengan valor, porque yo he vencido al mundo. Y ante las situaciones como las que estamos describiendo, el discípulo, el creyente, el que sigue a Jesús, debe tener ese momento de paz, en el que la mente no lo entiende, en el que la mente en ese momento ante la pérdida material no comprende, en el que la mente ante esa pérdida sentimental no la comprende, no la asimila, en donde la mente en ese momento de crisis cree que la pérdida material, que la pérdida física, que la pérdida del ser querido, que la pérdida de la posesión en ese momento es el problema. Y se aferra la mente y se aferra nuestro conocimiento a aquello que ya no tenemos. En estos momentos de crisis, la mente dice: no puedo soltarlo. No puedo entender que yo era una persona sana, ya no soy una persona sana. No puedo asimilar que hace dos o tres días esa persona no estaba contagiada. No puedo asimilar que hace 2 o 3 días esa persona existía en este mundo y ahora ya no existe. La mente se niega a aceptar el nuevo estado real. Y ante esta situación, la mente cree que la pérdida es el problema, que el despido
sin un último adiós de aquel ser querido, es el problema. Pero el verdadero problema no es ese. El verdadero problema viene a continuación, que es donde la mente no puede ser capaz de mantener su estado de equilibrio, de paz. Y ante esas situaciones de crisis es donde la guerra comienza en la mente. Es donde el conocimiento no le permite al ser tener paz. Y es en ese momento en donde las depresiones entran a la vida de todo ser humano, en donde madres lloran la pérdida de sus hijos. Es en ese momento en donde un hermano llora la pérdida de su hermano. Es en ese momento donde las familias son desunidas y la aceptación de que jamás en la vida podrán volver a ser unidas es la difícil. Y es en ese momento donde muchas personas, aferrados a su mente, controlados por el conocimiento de la mente, no asimilan las pérdidas, no asimilan las crisis, no asimilan las tribulaciones y los estados de depresión profundo entran a las personas. Es en este momento justo y propicio donde la tristeza invade, donde la ansiedad reina, donde la vergüenza y la insensibilidad se pierde, donde la desesperación y la ansiedad son las que gobiernan nuestras mentes. Y es en estas situaciones de pérdida, de crisis, que Jesús les anticipó a sus discípulos y que Jesús nos anticipa a nosotros, para que no perdamos nuestra paz, para que no perdamos nuestro estado emocional, para que nosotros nos mantengamos, para que nosotros superemos, para que nosotros nos animemos en este momento, para que nosotros superemos las aflicciones en estos precisos momentos, para que nosotros no suframos, para que el dolor no invada nuestra mente y para que nosotros podamos disfrutar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y es para eso que Jesús les anticipó a sus discípulos, para que evitaran los momentos difíciles en donde un ser humano toma una decisión de suicidarse al ver que ha sido diagnosticado positivo de un virus, donde un ser humano decide y toma la decisión de suicidarse al ver de que está en bancarrota y no hay $1 en su cuenta bancaria, en donde un ser humano entra en depresión ante la noticia de que era una persona sana y ahora es una persona enferma, en donde la mente no entiende, no asimila, el conocimiento no digiere la pérdida, y donde el camino que toma ante la pérdida material, sentimental o física es la depresión. Y la depresión es la que invade su mente, en donde dice que no hay futuro, en donde el sonreír se le hace difícil ya en este estado de depresión, en donde la persona dice me siento como un fantasma, en donde la persona dice es como que me estoy ahogando, pero todo el mundo ve que me estoy ahogando sin poder hacer nada. Es la depresión entonces el lugar oscuro donde nuestra mente puede entrar y nadie puede escapar. Es como estar encerrado en una habitación sin luz, ni ventanas, ni puertas. Así es la depresión. Es como deslizarse en una depresión cayendo a un pozo sin fondo,
preguntándose si alguna vez esa caída en picada parará. Es una pérdida total de quién eres y de tu identidad. Es como que se te rompiera el corazón y la mente a la vez. Es la creencia de que tú no importas y que pierdes totalmente el deseo de vivir. Es donde emociones múltiples como la desesperación, la sensación de vacío, la insensibilidad, la vergüenza, la tristeza y la ansiedad y sobre todo el miedo inundan la mente del ser humano. La depresión es un cáncer del alma que hace una tortura interna y es como un ladrón que quita todo y te deja morir. Y te deja en vida propia viviendo un infierno en tu mente. Te hace sentir completamente solo a pesar de que estés rodeado de gente. Dormir es la única escapatoria para tu dolor. Es como estar prisionero y ser el mismo carcelero a la vez. Es algo muy doloroso la depresión, que es más que un dolor físico que haya experimentado una persona alguna vez. Y nadie puede verlo. Y eso es lo que vive el conocimiento y la mente de aquella persona, de aquel discípulo, de aquel seguidor de Jesús o de aquella persona sin Jesús. Y su mente lo lleva por esos valles de oscuridad, por esos cuadros y esos túneles oscuros sin final. En donde el suicidio viene siendo la paz de su propio ser. En donde los mensajes imparables, en donde la voz interna no cesa en todo momento. En donde el conocimiento no fue capaz de digerir la pérdida y la situación de crisis. Y ante esta situación, y ante este dolor, y ante este sufrimiento que no se puede ver, es que Jesús tiene la mejor de las medicinas. Y ante esta situación de pérdida, de crisis, de depresión profunda y de tristeza, aparece Jesús con la mejor de las medicinas. Y donde les dijo a sus discípulos, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, que sobrepasa todo conocimiento, que sobrepasa el conocimiento de la mente humana, que no es capaz de digerir una pérdida, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Jesús entonces es ese antídoto maravilloso en esos momentos de crisis. Jesús es la píldora, la medicina, el bálsamo de las heridas ante la pérdida de paz. Jesús es el que supera el conocimiento de la mente, de la pérdida, y hace descansar a ese individuo, y hace descansar esa mente y le da paz que sobrepasa todo entendimiento.
La mente humana tiene dos opciones ante una situación de crisis. Ante una pérdida material o ante una pérdida física. La opción número uno que tiene, y es a la que todos instintamente llegamos, es la resistencia. La negación total ante la pérdida material. La negación en donde la mente se aferra a lo que era, pero ya no es. La negación total en donde la resistencia y la contracción interior de aquella persona se endurece cada día más y se encierra en un callejón sin salida, en donde pasan años y años y años y la pérdida de un ser querido no es capaz de superarse, en donde pasan meses y meses y mucho tiempo, en donde la mente no es capaz de desligarse, de desprenderse, y sigue resistiéndose a soltar lo que ahora ya no tiene y que en un momento tuvo. Y es ante esta negación que es en la mente que Jesús da la mejor de las soluciones, que es la segunda opción que hace la mente ante una situación de crisis, que es la aceptación y el ceder y el soltar y el no aferrarse. Y ante las situaciones de crisis, aquellos discípulos que fueron atribulados, perseguidos y hasta muertos, fueron capaces de aceptar momentos en donde pedradas caían sobre sus vidas y eran asesinados a puras piedras. Era la aceptación y la paz interior que aquellos discípulos tenían cuando eran encarcelados, y la paz interior gobernaba su mente y su corazón, y la paz que sobrepasa todo entendimiento gobernaba su mente y corazón, y eran capaces de cantar himnos y alabanzas a nuestro Señor Jesús. Fue la paz que sobrepasa todo entendimiento, la que gobernó en la mente de aquellos primeros discípulos en cuanto tenían que ser crucificados y se sentían honrados de entregar sus vidas por causa de Jesús. Es esa paz interior, es esa paz que solo Cristo puede dar, que solo Jesús puede dar. Es esa paz que les dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. No se turben ni tengan miedo. Esa misma paz que disfrutaron aquellos discípulos de aquel entonces es la misma paz que Jesús nos ofrece a usted y a mí bajo estas situaciones de crisis. Es la misma paz que usted y yo podemos disfrutar ante un momento que usted y yo no sabemos que podamos vivir, ante una pérdida material, física, sentimental o de un ser querido, o ante la propia pérdida de nuestras propias vidas. Es una paz que les dejo en este mundo, para que no se angustien y que no se acobarden, les dijo. Les dejo la paz que no es como la de este mundo, para que no se angustien y para que no tengan miedo. Les dejo una paz para que en medio de las paranoias de crisis, en medio de las paranoias de contagio, podamos vivir y dormir tranquilos. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que en medio de los contagios, en medio de las muertes, en medio de las pérdidas materiales, el creyente,
el cristiano, el discípulo del Señor, es capaz de mantener su estabilidad emocional. Una paz envidiable que es muy difícil de alcanzar en nuestras propias fuerzas, porque la mente jamás nos dejará. Pero es esa paz que Jesús ofrece, una paz que sobrepasa todo entendimiento y que guarda tu corazón y que guarda mi corazón y que guarda mis pensamientos en Cristo Jesús. Una paz que pudo experimentar grandes personajes de la Biblia ante todas sus pérdidas materiales. Una paz que pudo experimentar grandes personajes del antiguo tiempo, que ante la pérdida materiales, que ante las crisis de perder a sus propios hijos, que ante las situaciones de enfermedad, en donde sus propios amigos lo acusaron, pudo decir: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Y gobernando su paz en su mente y gobernando la paz que sobrepasa todo entendimiento, en donde su mente le decía: ¿cómo puedes tener paz si tus hijos han muerto? ¿Cómo puedes tener paz si tus posesiones ya no están? ¿Cómo puedes tener paz si los ladrones se han llevado todas tus posesiones? ¿Cómo puedes tener paz si no hay comida, si no hay, las cuentas bancarias están vacías? ¿Cómo puedes tener paz si el banco está cobrando un recibo? ¿Cómo puedes tener paz si las tarjetas de crédito están asediando con intereses bonificables mes con mes? ¿Cómo puedes tener paz? Dice la mente. ¿Cómo puedo controlarme? ¿Cómo puedo no estar en ansiedad? ¿Cómo no puedo entrar en tristeza, en depresión? La única manera es aferrándonos a la paz que sobrepasa todo entendimiento, que es en Cristo Jesús. Y este personaje dijo: bendito sea el nombre del Señor. Y a eso es lo que Dios nos quiere llevar a usted y a mí, a que anticipándonos lo que venga en medio de las tribulaciones, en medio de las crisis, el creyente pueda decir: bendito sea el nombre del Señor. Jehová dio, Jehová quitó. Sea bendito el nombre del Señor. Desnudo vine del vientre de mi madre, pues desnudo me iré. Sea bendito el nombre del Señor. Y es esa paz a la que Jesús quiere llevarnos a todos nosotros. Y esa es la paz que tenemos que anhelar para estas situaciones de crisis, en donde el entendimiento no nos dejará, en donde el entendimiento se aferrará, pero la paz que sobrepasa el entendimiento nos llevará a la paz de nuestra mente y nuestros corazones, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí en tus ojos, cierra tus ojos. Ahí en tu lugar, cierra tus ojos. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Si tú eres esa persona que en tu mente hay ansiedad, hay tristeza, hay depresión, cierra tus ojos ahí en tu lugar. En tu mente la voz interna dice: no vas a poder superar estas pérdidas materiales, no vas a poder superar estas crisis, no vas a poder superar esta situación. La venta se ha venido abajo, tienes tiempo de no vender, tienes tiempo ya de no percibir y tu mente está atiborrándote y no puedes tener paz. Hay una paranoia que tus hijos puedan ser contagiados, hay una paranoia
que no puedes ni salir y no puedes tener paz. Jesús ofrece esa paz esta tarde. Y Jesús te ofrece una paz que va a sobrepasar tu mente. Y Jesús te ofrece esta paz que va a sobrepasar esa voz interior que te dice no vas a poder hacerlo. Jesús sobrepasa todo entendimiento por medio de su paz. Esta noche cierra tus ojos y diles: Jesús, he aprendido en esta tarde de la paz que sobrepasa el entendimiento. Mi entendimiento, dile. Señor, yo quiero de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, la ansiedad, la tristeza, el dolor, Señor, el temor, la desconfianza han atiborrado mi mente de pensamientos. Señor, he perdido, Señor, la paz que solo tú puedes dar. Señor, te pido en esta hora que tú devuelvas esa paz en mi mente y que pueda yo, Señor, superarla, Dios. Señor, en esta tarde te pido, Señor, anhelo esa paz que tú viniste a darle a tus discípulos. En esta tarde, Señor, me reconcilio contigo, Señor. Señor, pido perdón por desconfiar en ti. Señor, en esta tarde acepto que el temor y la desconfianza son pecados, Señor. Que mi necedad de mi mente han llevado a confundir mi mente. Y yo he pecado, Señor, por desconfiar en ti, Señor. Yo he fallado por tener temor y por no creer que tú puedes sanarme, restaurarme, bendecirme, ayudarme en medio de la crisis. Señor, te pido perdón y reconozco en esta tarde que he fallado. Quiero de esa paz. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Si usted ha hecho esta oración ahí en su lugar, ahí en su lugar, con sus ojos cerrados, vamos a orar por usted. La persona, el familiar, el amigo que está ahí a la par suya va a orar por usted para que podamos, para que esa paz reine en nuestros corazones, en nuestras mentes, para que esa paz se mantenga y que no se vaya de nuestros corazones. Padre que estás en los cielos, oramos en esta tarde por esas vidas, por esas personas que en esta tarde, Señor, se entregan a ti y reconocen, Señor, que han entrado en desconfianza, Señor, que el temor ha inundado sus mentes, Señor, y han fallado, Señor. Te pido, Dios, que nos perdones porque en medio de las crisis, Señor, todos entramos en pánico, Señor. Señor amado, te pedimos, Dios, que nos ayudes y que tú gobiernes, Señor, con esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Esta tarde, Dios, nos ponemos y nos depositamos en tus manos, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Y nos veremos muy pronto.